Bien, señores, estamos grabando nuestra sesión. Estamos en el taller de análisis financieros con Excel para la toma de decisiones, donde el foco, como bien lo dice el título del taller, es en función de los estados financieros de una empresa, identificar su situación económica y financiera. Vamos a continuar la presentación donde nos quedamos el día de ayer, donde estábamos viendo fundamentalmente. Vimos que es el activo no corriente. Fundamentalmente, la diferencia entre el activo corriente y el activo no corriente es que el activo corriente tiene por finalidad rotar. Mientras más rote el activo corriente, eso acarrea mayor rentabilidad para la empresa. Sin embargo, los activos fijos ayudan al funcionamiento de la empresa. Su finalidad no es rotar, sino tiene la característica de permanencia dentro de la empresa. Los activos nos generan o nos ayudan a generar ingresos. Los activos fijos nos ayudan a generar ventas. Entonces, voy a ocultar un poquito la presentación. Ok. Ahora para que así podamos ver toda la presentación. Bien. Eso lo hablamos la anterior clase. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos visto para poner en contexto lo que vamos a hablar, quiero hablar de lo siguiente. Siempre pensemos en un rectángulo. Si lo dividimos por la mitad, al lado izquierdo le llamamos inversión, al lado derecho le llamamos financiamiento. Estamos hablando de un balance general. La inversión de una empresa puede estar en el corto plazo, a eso se le denomina activo corriente, y a la inversión de largo plazo se le denomina activo no corriente. La característica fundamental del activo corriente es la rotación. Dentro del activo corriente, que tenemos fundamentalmente, ¿alguien recuerda? Efectivo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Cuenta por cobrar y fundamentalmente inventario, ¿no? Nosotros, toda empresa busca que su inventario rote. Mientras más rote, eso pues bueno para la rentabilidad. ¿Correcto, Rocío? Efectivo, cuenta por cobrar e inventario. Entonces, la característica fundamental, chicos, la característica fundamental del activo corriente es la rotación. Es la característica central. Entonces, el lado izquierdo representa nuestras inversiones y el lado derecho representa el financiamiento. Nosotros podemos financiar una empresa con deuda, o sea, con pasivo, o la podemos financiar con recursos propios, patrimonio. Cuando una empresa, en este caso, noten ustedes que el pasivo es mayor que el patrimonio. Estamos hablando que la deuda sobrepasa el patrimonio. Entonces decimos que esta empresa tiene un endeudamiento elevado porque su deuda sobrepasa el patrimonio. Ahora les pregunto a ustedes, cuando el endeudamiento de una empresa, el pasivo, supera al patrimonio, ¿podemos decir que eso es malo o eso es bueno? Una pregunta abierta para todos. A ver, alguien que nos quiera ayudar. Estamos hablando de que el pasivo es mucho mayor que el patrimonio. ¿Eso es bueno para la empresa? ¿Es malo? ¿Qué dicen ustedes?
Yo creo que es malo, licenciado. Es malo, o sea, mucha deuda es malo, ¿no? ¿Correcto? Sí. Perfecto. Entonces, Dice, ponte por favor. buenas noches. Yo creo que habría que analizarle un poquitito más, ¿no? Porque también tener los pasivos depende dónde estén, ¿no? Para ver, porque no todos los pasivos son malos. Entonces tenemos otra respuesta. La otra respuesta me dice depende, ¿no? Tendríamos que hacer Sí, un análisis profundo, ¿no? sí, ¿Correcto? un poquito más de análisis, sí. Perfecto, ¿no? Entonces, yo le pongo un número, digamos 60% de deuda, 40% de patrimonio. Si tenemos esta estructura de financiamiento, claramente notamos que la deuda sobrepasa el patrimonio, es decir, que la mayor parte de los recursos es deuda. A ver, en cuanto a bueno o malo, depende para qué se usó la deuda, depende para qué se ha usado la deuda. Entonces, existe deudas buenas, deudas malas. Primero, primer punto. Lo que sí podemos decir que cuando sobrepasa el 50%, la empresa tiene un elevado endeudamiento. Y como tiene un elevado endeudamiento, la empresa se encuentra muy apalancada y en consecuencia tiene un elevado riesgo financiero. Lo cual no quiere decir que sea malo, lo único que la empresa tiene que tener conciencia de que si su nivel de deuda supera el 50%, entonces se prende un foquito rojo que nos dice, esta empresa tiene un elevado nivel de deuda, esta empresa se encuentra muy apalancada, esta empresa se encuentra muy expuesta al riesgo financiero. ¿Y cuál es el riesgo financiero? Simplemente es la probabilidad de que no generes las suficientes ventas, no generes la suficiente utilidad operativa para cubrir tu crédito. Entonces pregunto a todos ustedes, aquellas empresas que antes de la pandemia se encontraban muy apalancadas, ¿la están pasando bien o mal? ¿Qué creen Mal, dicen, ustedes? porque actualmente lo que sucede es que están pidiendo refinanciamiento, porque las ventas han caído y tienen un costo financiero que cubrir, ¿no? Aparte de amortizar el capital. Entonces, las empresas lo que han hecho es pedir un diferimiento, ¿no? De sus créditos, ¿no? Gracias. Totalmente correcto. Tengo otra intervención. Correcto, dice Cintia, mal porque no tiene flujo de efectivo, correcto, ¿no? Entonces la deuda está ahí, pues, ¿no? Pero no hay flujo para poder pagarla. Entonces el diferimiento o las políticas gubernamentales han caído bien para las empresas, ¿no? Y también para las personas, pero no tanto para el banco, ¿no? Ahora, lo central es que si el nivel de deuda supera 50%, podemos decir que la empresa tiene un elevado nivel de deuda, se encuentra muy expuesta al riesgo financiero. ¿Y qué quiere decir? Que ante una eventualidad como la que tenemos, no la están pasando pues muy bien las empresas que tenían una estructura muy apalancada, ¿no? Ahora, sobre lo que decía su colega anteriormente, tendríamos que ver primero si es buena deuda, ¿no? Existe buena deuda y mala deuda. La buena deuda sigue la secuencia lógica, ¿no? Siguiente, si aumentamos nuestro pasivo, si usted aumenta su pasivo, quiere decir que se está endeudando, ¿no es cierto? ¿Estamos con la lógica? Perfecto, me están diciendo, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos que la empresa está aumentando su pasivo, se está endeudando, debemos pensar que esa deuda es para inversión. Es decir, vamos a identificar que la empresa está invirtiendo en activos fijos. Ahora, ¿para qué la empresa hace inversiones en activos no corrientes? ¿Cuál sería la lógica, señores? ¿Qué Para buscan? generar, para generar más ventas, dicen. Tal cual, ¿no?
buscan ampliar su capacidad productiva para generar mayor crecimiento, como dice Rocío, generar mayor ventas. Pregunto, hasta aquí se cumple el ciclo perfecto, ¿no? Pero tiene que terminar ¿dónde el ciclo? Al fin y al cabo, ¿qué buscamos? Incremento de Mayor, las utilidades. correcto, ¿no? Esta es la secuencia, esta es la secuencia buena de la deuda. Pero cuando usted ve una empresa que está muy apalancada, o sea, incrementó su pasivo, y por ejemplo, si tenemos una empresa que incrementó su pasivo, pero usted nota que es una empresa que no ha invertido en activo fijo, o sea, no invirtió en activo fijo. En consecuencia, esa deuda, si no se aplicó a inversión, no va a tener impacto en ventas. Las ventas se van a mantener o van a tener un crecimiento vegetativo. Pero ¿qué va a pasar con la utilidad neta, señores? Se mantiene constante. Constante, o lo más probable es que baje, ¿no? Porque si nosotros nos endeudamos, no invertimos, no tiene impacto en ventas, pero sí generamos intereses, ¿no es cierto? Hay más gastos, claro. Más Sí. gastos financieros, y eso afecta de manera negativa a la utilidad. ¿Estamos, señores? Dicen una consulta al respecto. Yo he visto varias empresas que no precisamente se prestan para inversión en activos fijos, sino más bien es para capital de trabajo. Totalmente correcto, ¿no? Entonces, ¿Eso es sano o no? hizo una pregunta bien profunda y le agradezco, ¿ya? Antes de responderle, quiero preguntar si lo que he explicado hasta ahorita se ha entendido. Se entendió. Perfecto. Entonces voy a borrar la presentación y voy a explicar la lógica del financiamiento, ¿ya? Entonces, voy a ver los tiempos, si estamos bien con los tiempos, ¿ya? Ahora, la lógica del financiamiento es la siguiente, ¿no? Primero, yo acudo a un banco, ¿ya? Acudo a un banco para financiarme, para comprar un vehículo para la empresa. Entonces, y el banco me va a dar un crédito generalmente a 5 años. Pero ¿cuál es la lógica, no? La lógica es que el vehículo, pues, durante 5 años va a funcionar de manera eficiente. ¿Estamos con la lógica hasta ahí? Sí, dice. El destino del crédito es activo no corriente. Ok. Entonces, hagamos los flujos de caja desde el punto de vista de la empresa. La empresa recibe el dinero e invierte en la compra de un vehículo. La lógica es que este vehículo me genere flujo de caja durante los 5 años. ¿Correcto? Y estos flujos de caja que me va a generar el vehículo, escuche bien lo que voy a mencionar, flujo de caja incrementales. Es decir, cuando nosotros hacemos una inversión en un activo fijo, siempre nos basamos con la lógica de que esa inversión va a hacer que los flujos de caja de nuestra empresa se incrementen. La empresa ya genera flujo de caja. Lo que me interesa, ¿cuál es el aporte adicional de esta inversión? Entonces, la inversión en este activo, en este vehículo, tiene que incrementar los flujos de caja. Entonces, hacemos el análisis en términos de variación. ¿Cuánto de más incrementa mi flujo de caja? Ahora, estos flujos de caja tienen que ser lo suficientemente grandes como para qué. ¿Qué debo pagar con estos flujos de caja? Todo el giro del negocio, además de Crédito. obligaciones El impositivas. vehículo ha sido comprado 100% a crédito. ¿Qué debo pagar con estos flujos? Crédito primero. Correcto. Tienen que ser lo suficientemente grandes como para pagar la cuota, ¿no es cierto? Que engloba, como bien lo dice Cintia, el capital más los intereses. Pero solamente me conformo con eso. Debe generar también algo de utilidad, ¿no? Porque Ok, está...
debe generar un adicional, ¿no? Cuando los flujos de caja tienen que ser pues más grandes que la cuota que voy a pagar al banco, porque tengo que hacer feliz al banco, sí tengo que hacer feliz al banco, pero también tengo que hacer feliz al dueño. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí. Ahora, sobre la lógica del financiamiento, si yo opto por un financiamiento destinado a un activo, ese activo que es objeto de destino del crédito, tiene que generar lo suficientemente, el flujo de caja lo suficientemente grande para poder pagar la deuda y hacer feliz al dueño durante un horizonte de tiempo donde ese activo que es destino del crédito va a funcionar de manera normal. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, si nos prestamos para capital de trabajo, es decir, inventario, entonces no tendría lógica, ahora le explico, me presto para inventario, que efectivamente las empresas lo hacen, y ahora esto no va a ser año, va a ser 1, 2, 3, 4, vamos a asumir que la empresa rota su inventario cada 6 meses. Entonces, hacemos el crédito para capital de operaciones, pero sin embargo, este inventario va a rotar en 6 meses. ¿Cuándo debería pagar el crédito? Si el destino del crédito es para la compra del inventario, ese inventario rotó en 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que si mi inventario era de 10.000 bolivianos, al término de los 6 meses, ¿qué voy a recuperar? ¿Estos 10.000 más qué? Más la utilidad. Correcto, estos 10.000 más la utilidad. Es decir, que al término de los 6 meses, yo pago el crédito y me quedo con la utilidad. Trabajé con el dinero del banco 6 meses. Entonces, no tendría lógica, aunque se hace, endeudarse por un plazo mayor a 6 meses. Es por eso que el sistema financiero ha elaborado productos financieros para estas necesidades. Un producto financiero que se usa bastante son las líneas de crédito. La línea de crédito cumple este fin. Es decir, tengo un monto máximo de financiamiento, lo ocupo, pero cuando termina el objeto del crédito, que es cuando materializo la venta del inventario, yo debería pagar la deuda, es decir, liquidar la deuda y quedarme con la utilidad. ¿Correcto? Lo normal es que el ciclo operativo del negocio, porque esto es un crédito operativo, ¿no, señores? Estamos con la lógica de un crédito operativo. Sí. Entonces, el inventario es parte del capital de trabajo. Y la lógica financiera es que el capital de trabajo debe financiarse con los flujos que genera el negocio, no así con financiamiento externo. El financiamiento externo debería ser una eventualidad solamente. El financiamiento externo bancario debería aplicarse al destino de inversión. ¿Sí, Roxana? Licen, una consulta. Por favor. Con esta explicación, solo para que quede claro, el capital de operaciones se paga con ingresos y el capital de inversión se paga con utilidades, ¿correcto? Bien, el capital operativo deberíamos apalancarnos con flujo operativo. O sea, el negocio mismo debería financiar el negocio mismo. Pero sin embargo, cuando usted quiera hacer una inversión en activo no corriente, lo estratégico es acudir a la deuda. Acudir a la deuda, ¿por qué? Porque la deuda tiene ventajas, dentro de ellas las ventajas fiscales. ¿Respondí su pregunta? No, la pregunta era, ¿con qué se paga el capital operativo y con qué se paga el capital de inversión? Perfecto. El capital operativo se debe pagar con los recursos mismos que genera el negocio, o sea, con el flujo operativo. Ah, ya, de acuerdo. O sea, con los ingresos. Correcto, ¿No es cierto? Con los ingresos. correcto, tal cual.
tal cual. Y lo contrario, el capital de inversión se paga con las utilidades, ¿no es cierto? Ahora, correcto, porque está al final. Ujú. Perfecto. Ahora, continuando con la explicación, entonces para crédito a corto plazo es más financiero una línea de crédito, puesto que el objeto de crédito es la inversión, y si la inversión ya, en este caso si es sin inventario, lo liquidamos en el mes 6, pues deberíamos pagar el crédito porque el destino del crédito ya cumplió el ciclo. Sin embargo, cuando es un activo, la vida del activo es más prolongada, por lo tanto va a generar flujo por un largo plazo de tiempo. Entonces, durante todo ese tiempo que el activo va a generar flujos normales, es lógico seguir pagando el costo financiero, puesto que también estoy generando flujos de caja adicionales, puesto que el activo está funcionando de una manera normal. ¿Se entiende hasta aquí, señores? Dicen, entonces las empresas que hacen el utilizar, la realidad es que las actividades operativas de las empresas no cubren, no se cubre con el corto plazo. Lo que sucede es que se prestan, ¿no? Mayormente para utilizar como capital de trabajo. Y los bancos le financian, como usted dice, a 6 meses, a un año, ¿no? Porque el banco tampoco es que le preste mucho, le presta 1 o 2 millones. Estamos hablando de sociedades anónimas, ¿no? Ahora bien, eh, yo tengo conocimiento de que muchas veces, por eso las empresas, lo que hacen es financiarse a través de la emisión de bonos. Y precisamente la emisión de bonos, ese dinero también lo utilizan para actividades operativas, vale decir, pagan sueldos, pagan proveedores, todo lo que es capital de trabajo. Entonces, dicen, bajo ese entendido, estaríamos hablando de que en términos financieros, muchas empresas, y hablo de sociedades anónimas, no estarían haciendo un uso correcto, ¿no? De lo que es el tipo de financiamiento, ¿no? De lo que es la deuda, ¿no? ¿Sí? No sé si estoy equivocado en ello, Lisa. No sé si el término incorrecto, pero lo que sí le puedo decir que efectivamente las empresas emiten también instrumentos financieros a través de la Bolsa Boliviana de Valores para financiar capital de trabajo, pero fíjense que el horizonte que se encuentra plasmado en el prospecto es también de corto plazo. Estamos hablando de un año, ¿correcto? Pero cuando es para capital de inversión estratégica, es decir, activo no corriente, el plazo de pago es mayor, 5 años, 6 años, ¿no? Entonces podríamos concluir que para capital, financiamiento para capital de trabajo, es un financiamiento de corto plazo, y el periodo del crédito también debe ser de corto plazo porque el destino es operativo, es recurrente. Pero sin embargo, para financiamientos en activo no corriente, el plazo del financiamiento debería ser, aparte porque es el monto elevado, el destino del crédito va a generar flujo durante un tiempo prolongado. No sé si me dejo entender. No, no, es correcto, Lisa, pero yo, o sea, lo que me voy es que, por lo que yo he visto, ¿no? Mayormente, no sé cómo será la operativa de la aprobación de la emisión de los bonos, ¿no? ¿Sí? Pero lo que sí sé es que en la práctica lo usan para capital de trabajo, inclusive los préstamos bancarios de largo plazo y también la financiación a través de emisión de bonos. Yo sé y le digo, son varias SA que hacen eso. En ese sentido, entonces, por lo que usted me explica, estarían haciendo un mal uso de esos recursos, ¿no, Licen? Porque no correspondería, ¿no? ¿Sí? Totalmente correcto, totalmente correcto, totalmente correcto. Entonces ahí vemos una ineficiencia de la empresa en la gestión de las operaciones, porque, repito nuevamente, el flujo operativo, el flujo de negocio, debería financiar las actividades normales de negocio. Si el flujo operativo no cubre las actividades normales de negocio, entonces viene a ser como una bicicleta eso, ¿no? Viene a ser como una bola de nieve, ¿no? Te presta dinero para financiar capital de operación. Ok, pero si tu negocio no genera flujo,
vas a requerir más financiamiento y cada vez tu nivel de deuda va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, y eso puede ser desastroso para las empresas, ¿no? Bien. Ahora, Gracias, gracias a usted más bien. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, la estructura de inversión de financiamiento de Itacamba. Perfecto. ¿Pueden ver la presentación, señores? Se ve bien. Perfecto. ¿Qué les dice la estructura de financiamiento de Itacamba? ¿Qué pueden notar? ¿Qué pueden evidenciar? ¿Qué historia nos cuenta? Primero, si yo les preguntara, Itacamba, ¿dónde concentra la mayor parte de sus inversiones? ¿En el corto plazo o en el largo plazo? En el largo plazo. Totalmente correcto, ¿no? En el largo plazo. ¿Es normal eso? Si bien ahí tiene, por ejemplo, un capital de trabajo positivo, saldría, ¿no? Porque es 11% su activo corriente versus su pasivo no corriente, su pasivo corriente. Entonces, parece que tiene un equilibrio positivo, ¿no? Muchas gracias. Usted fue más allá de la pregunta, ¿no? Pero excelente. Miren, lo que dice su colega, él está analizando primero el capital de trabajo. Acá tenemos el activo corriente, ¿no? Y acá tenemos el pasivo corriente. Se evidencia que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. En consecuencia, estamos ante la presencia de un capital de trabajo neto positivo, ¿no, señores? ¿Correcto? Entonces, Itacamba en la gestión 2018 podemos decir que es una empresa líquida, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué más podemos decir? Que concentra de toda su inversión que tiene, el 89% la concentra en el largo plazo, lo cual es normal, puesto que es una empresa de tipo industrial donde la mayor parte de sus inversiones se encuentra concentrada pues en activos fijos. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí, cuando usted ve esta foto, ¿qué puede ver? Uno, puede ver su liquidez a grandes rasgos. Dos, usted a partir de esta foto puede ver dónde la empresa concentra la mayor parte de sus inversiones, si en el corto plazo o en el largo plazo, y eso va a depender de cada tipo de negocio. En este caso, las industriales tienen esta característica, ¿no? ¿Qué más podemos ver? ¿Cómo está el nivel de deuda de esta empresa? ¿Está muy apalancada? ¿Qué dicen ustedes? Esta inversión se financia con aporte propio en un 43%. ¿Y con deuda en cuánto? En un 57%. Entonces, estamos ante una empresa apalancada. ¿Podemos decir que eso es malo? Mm, No, no sería tan malo, ¿no? Porque siempre se necesita un apalancamiento para generar un poco más de utilidad. Correcto. El apalancamiento es bueno para la rentabilidad. Lo único que tenemos que tener conciencia es que estamos incurriendo en un elevado riesgo financiero. Solo eso, tener conciencia que estamos incurriendo en un elevado riesgo financiero, pero si el destino del crédito fue bueno, fue inversión, obviamente está ayudando a la rentabilidad de la empresa. Tengo una pregunta en el chat. Me dice Rocío que no es correcto, tiene que ver mucho la actividad. Obviamente esta empresa, Itacamba,
es relativamente nueva. Entonces, una empresa que ha hecho hartas inversiones y esas inversiones están siendo apalancadas con deuda, ¿no? Ahora, veamos otra foto. Con una foto no podemos decir mucho, pero quizás si vemos otra foto, a ver, veamos otra foto en otro momento de tiempo determinado. ¿Qué pasó con esta fotografía? ¿La fotografía mejoró 2018 con 2019? ¿Qué notaron de diferente? Mm, ¿La estructura de financiamiento ha cambiado? Baja las inversiones, el financiamiento también. Es básicamente el mismo endeudamiento, licenciado. Es un poquito de leves variaciones, creo que no muy significativas. Sobre todo en lo que Correcto, es pero hay algo aquí que preocupa, ¿no? ¿Qué pasa con la liquidez? La liquidez queda, el capital de trabajo quedaría en cero, bueno, porque son 12 menos 12, digamos, quedaría en cero. Tiene un desequilibrio normal esta, bueno, entonces, Entonces, por cada peso que debe, tiene un peso para afrontar las deudas, ¿no? perfecto. Entonces es importante que lo que le estoy mostrando, lo que le estoy mostrando se llama un análisis vertical, ¿sí? Un análisis vertical que más adelante vamos a hacerlo. Ahora le estoy mostrando ya el análisis vertical realizado. ¿Qué es lo que muestra el análisis vertical, el cual yo les estoy mostrando? Primero me muestra la estructura, cómo están estructuradas las inversiones de la empresa. Y acá vemos que la mayor parte está en activo no corriente, pero el activo corriente ha crecido en cuanto a su participación, de un 11 ha crecido a un 12%, pero hemos notado que el pasivo, la participación del pasivo de corto plazo, ha aumentado en el financiamiento, ha aumentado de un 6% a un 12%. ¿Esto qué ha ocasionado? Que esta empresa tenga un capital de trabajo neto igual a cero, lo cual no podemos decir que no es líquida, pero sí está al límite. Está al límite. ¿Estamos, señores? Perfecto. Ahora, hasta aquí, hablando de Itacamba, ¿qué podemos decir con base a lo que hemos visto? ¿Cómo está la estructura de inversión de financiamiento de Itacamba en estos dos periodos? Si ustedes le piden su opinión. ¿Qué ha pasado con Itacamba en el 2019 con respecto al 2018? ¿Qué se llama el curso? Análisis financiero. Pues estamos ya analizando. ¿Qué es lo que más resalta en la gestión 2019? Acá teníamos capital de trabajo neto positivo, ¿no? Pero acá tenemos capital de trabajo neto igual a cero, puesto que el activo corriente es igual al pasivo corriente. Entonces lo que estamos viendo es que se ha deteriorado la situación de liquidez de la empresa. Ha sufrido un deterioro en la gestión 2019 con respecto a la gestión 2018. Especulemos. ¿Por qué se puede ver esto? ¿Qué podría pasar? Bueno, en mi opinión, en cierta medida se ha incrementado la deuda a corto plazo. No puede ser que haya un periodo más largo de crédito a corto plazo. Entonces, lo recomendable sería ahí que trate de verificar las inversiones por los activos fijos
si bien han disminuido, eso quiere decir que han de haber podido vender, ¿no? Entonces, para hacerlo más productivo, otra cosa podría ser que traten de esas cuentas por pagar a corto plazo, bajarla a largo plazo, ¿no? Perfecto. Ahora, acá hay una cuestión. Cuando nosotros vemos el análisis vertical, siempre cuando ustedes lo analicen, siempre tienen que verlo en tema de participación. Porque puede ser que acá aparentemente la participación, escúcheme lo que voy a decir, la participación del activo no corriente ha decrecido. Escuchen bien esto, la participación. Lo cual no quiere decir que la inversión en activos fijos hubiera decrecido. ¿Me dejo entender? Puede ser que el activo fijo hubiera crecido, pero la participación ha decrecido. No sé si me dejo entender. Sí, licenciado, perfectamente. Entonces, podría ser que ha tenido más recuperabilidad, ¿no? Eh, en el tema del flujo, ¿no? Ha aumentado los activos corrientes. Perfecto. Lo segundo también podría ser correcto lo que usted mencionaba, ¿no? Esta empresa tiene bastante concentración de deuda financiera, podría ser en el corto plazo, ¿no? Entonces, medio que esta empresa está asfixiada actualmente, una solución podría ser una recomposición de sus pasivos, ¿no? ¿Correcto? Obtener deuda a más largo plazo, o sea, pasar la deuda de corto a largo plazo, eso va a dar un alivio a la liquidez, pero va a tener un costo financiero mayor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en ello? Es correcto. Perfecto. Entonces, Podrían reprogramar el crédito, ¿no? correcto, podrían hacer una reprogramación, eso implica extender el plazo, disminuir las cuotas, disminuye el pasivo corriente, pero incrementa nuestro costo financiero, ¿no es cierto? Sí. Pero damos alivio a corto plazo, ¿no? Y eso es lo que varias empresas están haciendo, ¿no? Perfecto, están aliviando liquidez. Bien, entonces, ¿hasta aquí se entiende, señores, lo que hemos visto? Sí, licenciado. Bien, ahora, con base a este análisis, quiero que me cuenten una historia. Quiero que me cuenten la historia de los tajivos, ¿ya? Y le voy a mostrar la película completa. Hábleme de los tajivos, cualquiera. Con base al análisis vertical, cuéntenme la historia de los tajivos. ¿Es una buena historia, una triste historia? ¿Qué está pasando con esta empresa? Todos conocen los tajivos, ¿no? A ver, repito el checklist. Primero, revisamos la composición de las inversiones. Evidentemente, la mayor parte de las inversiones de esta empresa de servicios se encuentra en el largo plazo, lo cual es normal, ¿no? ¿Cuál es el principal activo de los tajivos? Su infraestructura, pues. Tal cual, ¿no? Tal cual, esto es normal. Normal, la mayor parte de las inversiones se encuentra en activo no corriente, es normal. El segundo tips, ¿cómo está su capital de trabajo? ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces, ¿esta empresa es líquida? Totalmente correcto, ¿no? Como dice Rocío, ¿no? Tercer tips, ¿cómo está la estructura de financiamiento? ¿Esta es una empresa muy apalancada? ¿Cómo está su apalancamiento? ¿Bajo, elevado?
Vean, ¿Es bajo? es bajo, correcto, es una empresa que tiene un bajo apalancamiento, ¿no es cierto? Con mayor concentración en pasivos de largo plazo, característico de las inversiones que tiene, ¿no? O sea, en infraestructura. Tal cual, tal cual, tal cual. La mayor proporción de la deuda que ha obtenido está en el largo plazo, totalmente correcto, ¿no? Perfecto. Entonces, noten ustedes que ya ustedes ya están haciendo análisis, están viendo dos fotos, están viendo el análisis vertical, que más adelante vamos a hacerlo con un caso, pero ya hoy estamos cumpliendo la finalidad de hacer un análisis de empresas bolivianas, ¿no? Entonces, a ver, quiero que me hablen de otra historia más, ¿ya? Quiero que me cuenten la historia de Sofía. ¿Listo? Le muestro una foto, le muestro otra foto. A ver, hagan hablar esos estados financieros, que les cuenten una historia. Buena o mala esa historia, no sé, a ver. Cualquiera. Estamos bien con el tiempo. Primer tip. ¿Dónde concentra la mayor parte de sus inversiones, Sofía? Activo no corriente. Normal. 2. ¿Cómo está su capital de trabajo neto? Positivo. Positivo. ¿Su posición de liquidez ha mejorado en la gestión 2019 con respecto a la gestión 2018? No. Repito nuevamente, ¿su posición de liquidez ha mejorado en la gestión 2019 con respecto a la gestión 2018? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Sí? En cuanto al apalancamiento, ¿qué podemos decir de esta empresa? Se mantiene básicamente la misma estructura, casi, ¿no? Leves, ligeras variaciones. Totalmente correcto, pero el nivel de deuda, ¿sí? Es menor al 50%. Podemos decir que tiene un bajo nivel de endeudamiento aún, tiene autonomía, la empresa sigue siendo de los dueños, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso, fíjese, ¿cuánto es la deuda? 53. 53%, ¿no? Cercano al 50%, ¿sí? Podemos decir que tiene un nivel de deuda aceptable, podríamos decir. No podríamos decir que bajo, ¿no? Porque no es menor al 50%. Pero tiene una baja exposición al riesgo financiero. ¿Sí? Dígame. Entonces, recapitulando nuevamente, si aplico el análisis vertical al balance, ¿qué es lo que estamos viendo fundamentalmente? Las inversiones, la estructura de financiamiento y una aproximación a si la empresa es líquida o no es líquida. Esa es la historia que nos cuenta el análisis vertical cuando lo aplicamos al balance general. Señores, ¿se entiende hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Dicen, Continuamos. entonces, ¿Sí? dicen, una consultita. Entonces podríamos hablar de que lo ideal es que el activo no corriente se financie por, por todo lo que es de largo plazo, ya sea por deuda o por cuentas patrimoniales, y también cubra algo de lo que es el corto plazo, o sea, el activo corriente. Eso sería lo mejor, ¿no? Lo más ideal, ¿no? Hay muchas verdades en lo que usted menciona, correcto, ¿no? En alguna literatura le llaman eso equilibrio de las masas patrimoniales, ¿no? ¿Sí? Gracias. Ahora bien, ahora lo que vamos a hablar es de las razones financieras. Vamos a ver las razones principales. Repito la idea. La idea es que usted conozca las razones,
sepa interpretar las razones, sepa para qué sirven, veamos las razones de determinadas empresas y luego ya en un caso, todo lo que hemos hablado en teoría, bueno, es relativa a la teoría, porque estamos viendo números, ¿no? Todo lo que hemos hablado lo apliquemos en el caso. Entonces, primero, ¿qué es una razón? Cuando le preguntan qué es una razón, es simplemente, señores, una división. O sea, es un cociente, es una fracción. Ahora, para que lleve el rango de razones financieras, es un cociente entre dos cifras, pero esas dos cifras tienen que estar relacionadas. Es decir, una razón financiera es simplemente una división entre dos cifras relacionadas. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, vamos a ver, vamos a clasificarlas. Primero vamos a ver las razones de liquidez. Las razones de liquidez son un grupo de razones que miden la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. La razón más clásica es la liquidez corriente. La liquidez corriente es un cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, es un cociente de dos cifras relacionadas. Entonces, el activo corriente y el pasivo corriente forman parte del capital de trabajo neto de una empresa. ¿Estamos de acuerdo en ello? Perfecto. Gracias. Ahora, si yo le doy una empresa que tiene una liquidez corriente de 2, ¿qué podríamos decir ese número? ¿Estamos ante una empresa líquida? Sí. Correcto, Bueno, ¿no? sí es una empresa líquida, pero habrá que depender mucho de la actividad que tiene también, ¿no? Un poquito más para profundizar en ese número frío como tal. Totalmente correcto, ¿no? O sea, el número hay que descuartizarlo, ¿no? Pero ya cuando nosotros lo vemos, ya nos da un pantallazo, pero hay muchos peros, ¿no? Entonces, bueno, aquí, 2. Todos me respondieron que sí es líquida, ¿no? Entonces, cuando uno ve un indicador financiero, tenemos que entender que existen indicadores que tienen parámetros. ¿Cuál es la liquidez mínima de una empresa, por ejemplo? ¿Hasta dónde podría bajar este número? La liquidez corriente, ¿hasta dónde podría bajar, señores? A 1. Correcto, capital de trabajo cero, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de indicadores financieros, existen indicadores que tienen el parámetro, efectivamente. Entonces, si uno ve un número, definitivamente nosotros lo asociamos con un parámetro. Y el parámetro en este caso es que lo mínimo sea 1. Pero eso es solamente una parte de la historia. Ahora, le voy a contar una historia diferente, pero ahora le voy a dar datos. Año 1, año 2, año 3, año 4. Acá tenemos una liquidez de 4, liquidez de 3, liquidez de 2,5 y acá tenemos liquidez de 2. Pregunto, ¿cambiará en algo su análisis si le doy una historia? ¿Qué cambiaría de lo que me han dicho? ¿La empresa es líquida, sí o no? Es líquida, pero ha ido perdiendo, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, nos basamos entonces en el último dato, decimos que sí, efectivamente la empresa es líquida, pero en comparación con la historia, esta empresa tiene un comportamiento peligroso, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando hacemos un análisis, generalmente usamos los parámetros, no todos los indicadores tienen parámetros, la liquidez corriente sí tiene parámetros, entonces nos fijamos en el parámetro. Luego tenemos que ver la historia nos cuenta mucho. Pero también, si yo le digo que esta empresa
tiene una liquidez de 2, pero el mercado tiene una liquidez de 1,5. ¿Qué me dicen de esta empresa? O sea, el mercado es el conjunto de empresas similares. Todavía tiene algo de liquidez, ¿no? ¿Está por encima o por debajo del mercado? Estaría bien, dicen, porque está sobre el mercado. Me imagino que el mercado es 1.5, es un promedio, ¿no?, del sector. Entonces tendría mejor liquidez que el resto. Perfecto. Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos un análisis de indicadores, ¿no? Es bueno ver cómo estamos con respecto al sector, ¿no? Es importante ver cómo estamos con respecto a la historia. Y es importante ver cómo estamos respecto a los parámetros. Pero también es importante ver cómo estamos con respecto a las metas, ¿no? Entonces tenemos 4 factores, ¿no? Para hacer un análisis. Tenemos parámetros. No todos los indicadores tienen parámetros. Tenemos el componente de la historia. Tenemos que ver la evolución histórica. Tenemos que ver el componente del mercado. Algo difícil de encontrar en Bolivia, ¿no? Porque solamente tenemos datos del mercado para la banca, ¿no? Y tenemos que ver cómo estamos con relación a la meta. Entonces, analizar un número no es nomás ver el número frío. Tengo que ver el parámetro, tengo que tomar en cuenta la historia, tengo que ver el mercado y tengo que ver cómo estoy con respecto a la meta que la empresa se ha trazado. Porque pregunto a todos ustedes, ¿las empresas tienen metas en términos de liquidez, en términos de rentabilidad? ¿O no se fijan ese tipo de metas? ¿Qué dicen ustedes, señores? Y esas metas dicen, en base a qué la determinarán, ¿no? Me imagino que son la parte gerencial la que determina este tipo de metas, ¿no? La gerencia financiera. ¿Qué criterios ellos tomarán? ¿El mercado o simplemente lo lanzan, un número? ¿Cuáles serán, ¿no?, los criterios que ellos utilizarían, ¿no?, para establecer metas? Más que todo como curiosidad. No, no, es terriblemente espectacular lo que usted menciona, ¿no? Bien, a ver, pensemos en las entidades financieras, ¿no? ¿Por qué cito a las entidades financieras? Porque si quieren ver formalidad, vean una entidad financiera, ¿no? ¿Sí? Alguna vez un colega me decía, Juancito, me voy a salir del banco y voy a montar mi empresa. Él era gerente regional, ¿no? Y voy a aplicar la misma cultura del banco, porque con mis años de experiencia, el banco para mí es un sistema perfecto. Todo está parametrizado, todo está establecido. Y bueno, ahora en el tema de las metas, primero es una reunión que no solamente alguien tiene que hacer, o sea, tiene que estar el gerente general, pero tiene que estar también, en este caso, el alma de las entidades financieras es el departamento de crédito, ¿no es cierto? Entonces, en función de la historia y metas, el área de crédito tiene metas mensuales. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos proyectan sus metas mensuales en términos de captaciones. Trazan una meta anual, pero para llegar a esa meta anual tienen que cumplir metas mensuales. Es decir, se trazan la meta en función de la historia, cómo han crecido a través de la historia, y en función, obviamente, del análisis político, económico, social, tecnológico del país, o sea, el factor del macroentorno, cómo está el macroentorno, pero también ellos hacen un análisis interno, o sea, ¿qué pueden hacer ellos para que logren alcanzar las metas propuestas? Entonces, una vez que trazan esas metas en función de la historia, en función al entorno, en función a lo que el banco mismo, sus acciones mismas van a ocasionar,
la generación de indicadores. Y no solamente te trazan los indicadores. Los que trabajan en bancos saben perfectamente que tienen reuniones semanales. Ahora con Zoom tienen más reuniones más que antes porque es más fácil juntarlo, ¿no? ¿Correcto? ¿Respondí su pregunta? Sí, Listen, perfecto. La parte de venta es fundamental, ¿no? Acá. Bueno, en este caso sería crédito, ¿no? En el sistema financiero, ¿no? Tal cual, digamos, ¿no? Tal cual. O sea, sin ventas, finanzas no funciona. Pues no estamos de acuerdo en eso. Sin venta no hay ingreso. No hay Ahí pega. está todo, ¿no? Está todo ahí. Bien. Ahora quiero contarles la historia de las empresas que hemos visto. Bien, pregunto, nosotros hemos hecho el análisis vertical de las empresas Los Tajivos, Sofía y Tacamba, pero ahora lo estamos viendo a través de razones financieras. Entonces, lo que estamos viendo en términos de razones se asemeja al análisis previo que teníamos de estas tres empresas. Pregunto. Los Tajivos tienen un nivel de liquidez menor a 1, no es líquida. Sofía es una empresa líquida. Por cada peso que debe la empresa, ¿cuánto tiene para cubrir ese peso en el corto plazo? 1,45. Itacamba está al límite, ¿no? Por cada peso que debe, ¿cuánto dispone para pagar? 1,03 pesos. O sea, es una empresa líquida, pero está al límite. En finanzas decimos que esta empresa está expuesta a un elevado riesgo de liquidez. Cuando el nivel de liquidez de una empresa se aproxima a 1, el nivel de riesgo de liquidez de la empresa aumenta. ¿Se entiende hasta aquí, señores? Sí, Listen. Perfecto. Continuando. Listen, una consultita, aprovechando que estamos viendo las razones, indicó hace un rato de que no todos los indicadores tienen parámetros. ¿Cuáles serían los indicadores que no tienen parámetros? Así, no sé, tal vez los de rentabilidad, no sé. Me parece prudente su pregunta. Liquidez ya sabemos que tiene. Es el único que tiene. En realidad, tenemos un indicador que es mejor que la prueba ácida, pero que no tiene parámetro, es la liquidez ácida. La liquidez ácida es un mejor indicador que la liquidez corriente, puesto que no toma en cuenta los inventarios. Y dentro del activo corriente, creo que todos estamos de acuerdo que dentro del activo corriente lo menos líquido es el inventario. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si les cuento una historia? A ver, tengo una liquidez corriente, tengo la liquidez ácida. Tengo dos empresas. Tengo la empresa A y tengo la empresa B. La empresa A tiene una liquidez de 2. La empresa B tiene una liquidez de 4. Pregunto, ¿cuál empresa es más líquida? ¿Ve? Evidentemente. Ahora voy a incorporar una herramienta más. La liquidez ácida, en este caso es 1,5, en este caso es 0,8. ¿Cambiaría en algo mi análisis anterior? ¿Sí? ¿Qué cambiaría? Ahora A es más líquida que B. Entonces, la liquidez corriente me aproxima a la liquidez y si la pregunta es, ¿la empresa es líquida?
Sí, si el índice de liquidez es mayor a 1, decimos que la empresa es mayor o igual a 1, por último podemos decir. La empresa es líquida. Pero sin embargo, la liquidez ácida responde a otra pregunta. ¿Y qué pasaría si no vendes tu inventario? La empresa A, si no vende su inventario, ¿podría igual cubrir sus obligaciones? Podría. Correcto. ¿Y la empresa B, si no vende su inventario, podría pagar sus obligaciones? No. No, correcto. Ojo, estamos hablando de empresas del mismo sector. Estamos hablando de competencia, ¿no? ¿Qué podríamos decir de la empresa B? ¿Qué problema tiene la empresa B? Mucha concentración en su inventario, profesor. Totalmente correcto, ¿no? Una elevada concentración de inventario, ¿no? Y ese es un problema normal en las empresas, en algunas empresas, el sobrestock. Sí. Es uno de los problemas más habituales, ¿no? Entonces, deteriora la calidad de la liquidez. Entonces, podemos decir que la empresa A es líquida con menor grado, ¿qué podemos decir? Con menor riesgo de cumplimiento. La empresa A tiene una liquidez de 2, pero con menor riesgo de cumplimiento. La empresa B tiene una liquidez corriente de 4, pero con un elevado riesgo de cumplimiento. ¿Por qué con un elevado riesgo de cumplimiento? Porque si no vende su inventario, no podría cubrir sus obligaciones de corto plazo. ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Se entiende? Perfecto. Sigamos con la historia. Otro indicador aún que nos ayuda bastante es la liquidez inmediata. La liquidez inmediata es la disponibilidad sobre el pasivo corriente. Entonces, contemos una historia. Primero, si una empresa tiene una liquidez inmediata del 40%, ¿qué nos indica este número? Que si todos los proveedores fueran a cobrar en ese momento a la empresa solamente puede disponer de un 20% para poder cubrir su deuda. 40, ¿no? ¿Sí? Sí, Gracias, muy amable. ¿Qué pasa? Si todos los proveedores y todas nuestras obligaciones de corto plazo se aparecen al otro día, solamente podría cubrir hasta un 40% con dinero constante y sonante. Entonces, pregunto lo siguiente. ¿Tiene parámetros este señor? ¿Será ideal? ¿Qué me dirían ustedes de una liquidez inmediata de una empresa del 100%? ¿Sería ideal eso? ¿O serían muchos recursos inmovilizados? Licenciado, perdón, con este ratio estamos hablando de lo que, bueno, regularmente se conoce como el test ácido, la prueba ácida, ¿Correcto? y no era la fórmula la anterior, no es activo corriente menos inventario entre pasivo corriente. Bueno, y llegamos a la disponibilidad ahí, ¿no? A ver, vamos por parte. A ver, vamos por parte. A ver, como dice el ecualizador, ¿no? Déjeme que vuelva atrás. A ver, o por último lo escribo, ¿no? Tenemos la de atrás. Tenemos la liquidez ácida, ¿sí? Que es el activo corriente Menos el en el inventario. inventario, ¿no? ¿Sí? Sobre el pasivo corriente. Ahora, esta es la liquidez inmediata. Ahí es la misma. La liquidez inmediata. La liquidez inmediata, la diferencia fundamental es que ya hablamos de disponibilidad en el numerador.
Es decir, hablamos de dinero constante y sonante. Efectivo. Ah, ya, de acuerdo. Esa es la diferencia entre estos dos indicadores. Ya, ok. Como usted verá, este es más preciso, ¿no es cierto? Ujú. Es más ácido todavía. Totalmente, totalmente. Si lo quiere ver así, totalmente correcto, ¿no? Es más ácido. Bien. Dicen, ese en realidad debería ser el indicador que más debería utilizarse, ¿no? Para la toma de decisiones, ¿no? Porque si bien te arroja un número, ese número, por decir, si cerramos el mes que ha cerrado recientemente, podríamos utilizar, y si nos sale un 40%, nosotros al momento ya sabemos que en este mes de septiembre vamos a cubrir hasta un 40% de las obligaciones de corto plazo. Entonces eso sería una llamada de atención porque sí o sí, ese pasivo corriente no solamente es proveedores, sino son otro tipo de obligaciones que pueda tener la empresa. Entonces, por ejemplo, podría ser los sueldos por pagar, ¿no? ¿Sí? Que también son de corto plazo. Y bueno, significaría que un 60% no cubriríamos esas obligaciones de corto plazo. Entonces, Licen, no sé, usted me dice, este sería el mejor indicador de liquidez, ¿no? Ahora, cuando nosotros analizamos, gracias por su intervención, en realidad la respuesta es, cuando analizamos tenemos que ver en conjunto, ¿no? ¿Sí? Los indicadores. Uno solo me cuenta una parte de la verdad, ¿no? Como le decía antes, por ejemplo, esta empresa puede tener una liquidez corriente de 2, estamos bien, y una liquidez inmediata de un 40%, ¿no? Entonces, fíjese que esta empresa podría cubrir hasta un 40% de su pasivo de corto plazo con efectivo. Esta empresa B aparentemente es más líquida, pero si retamos los inventarios, solamente podría cubrir un 0, por cada peso que debe solamente podría cubrir a 0,8. Y si vemos su liquidez inmediata, imagínense, más dramático, 5%. Entonces, basarse en este indicador sin analizar estos señores de abajo, nos podrían llevar a tomar conclusiones quizás erradas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el mensaje es varios indicadores. En su conjunto, nos van a contar la historia completa. Uno solamente nos cuenta una parte de la película. Tengo que verlo todo en su correcta dimensión. En este caso, estos son los más usados en términos de liquidez. ¿Estamos, señores? Las dos últimas dicen, ¿no? Los dos últimos son importantes. Ya. Pero uno solo, repito, nos cuenta solamente una parte de la película. Tenemos que ver la película completa, ¿no? Completa. Ya. Bien. Ahora, a ver. Miren, incorporé otra empresa al análisis. Incorporé Fancesa. ¿Cuál de todas estas empresas tiene una mejor liquidez inmediata? ¿Qué empresa tiene menor riesgo de liquidez? ¿Qué les parece ese numerito de Fancesa? Wow. ¿Qué tal? Poco creíble. Y son los estados financieros auditados del 2019. ¿Listo? Están disponibles en la Bolsa Boliviana de Valores. ¿No? Y les cuento que antes estaba por encima del 100% antes. Más bien ha bajado con respecto a la historia. ¿Sí? Es decir, que Francesa podría cubrir hasta un 87% de sus obligaciones de corto plazo con efectivo. Pero fíjense qué pasa con Itacamba, ¿no? Creo que hacen lo mismo estas dos empresas, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hacen lo mismo. Perfecto, pero ¿por qué tienen tanta diferencia? ¿Tendrá algo que ver la antigüedad? ¿Tendrá algo que ver el volumen de operaciones?
Debe vender más Facensa que Itacamba. Itacamba ha hecho muchas inversiones, pero aún no está operando a un 100% de su capacidad instalada. Como vimos antes, tiene una fuerte estructura de financiamiento, ha hecho muchas inversiones, pero aún no tiene la escala que tiene Fancesa por la antigüedad. Como dice Rocío, Fancesa está más posicionada, y eso es por la antigüedad, ¿no? Pero hábleme de Sofía, miren, Sofía tiene una liquidez inmediata del 50%, nada despreciable, ¿no? Pero ¿y los Tajivos? ¿Tiene una liquidez inmediata? Preocupante, ¿no, señores? Pero no nos llama la atención porque ya vimos que tiene problema de liquidez. Tiene problema de efectivo. ¿Será que el banco le puede dar crédito? Tendríamos que ver su flujo de caja, ¿no? Ahora, si aplico este indicador a un banco, ¿cuánto ustedes creen que es la liquidez inmediata del sistema financiero? Este mismo indicador aplicado a la banca. Díganme un número. Arriba de Anímense. 90. ¿Cuánto? Arriba de 90. Ya, una liquidez inmediata, tengo una respuesta mayor a 90%. ¿Alguien más? 100%. 100%. Obviamente, ¿no? Si manejan nuestro dinero, ¿no? Mayor a 100%. ¿Alguien más? A ver en el chat, anímense. A ver, Rocío, Cintia. No busquen en Google. A ver. A ver, ya me llegó una respuesta. A ver. No. Vamos, anímense para que tengamos 3. A ver, voluntarios, ¿alguien más? Bien, a ver. Ahí llegó la respuesta. Debería ser 100% la cobertura, ¿no? Tenemos ya Cintia dice que 100%. Ahora, ¿quieren ver cómo está la situación en Bolivia? Ahí le va. Esta es la liquidez inmediata de los bancos múltiples en Bolivia. Y este es el dato a diciembre de 2019. Esto es extraído de la ASFI, ¿no? Estos indicadores ya vienen calculados. Este es el famoso CAMEL, ¿no? Entonces, las obligaciones de corto plazo. ¿Cuáles son las obligaciones a corto plazo de una entidad financiera? Si nosotros tenemos una caja de ahorro en un banco, para el banco nosotros somos una obligación de corto plazo. Sería obligaciones con el público. Correcto, básicamente son las obligaciones con el público, son los DPF a corto plazo también. Entonces, pensemos del público, que es la principal fuente de financiamiento de una entidad financiera. Es decir, estamos al 31 de diciembre, ¿no? Y el banco cerró con, el sistema financiero cerró con este nivel de liquidez inmediata. Al otro día, existe un rumor de que, no sé, va a haber guerra o el gobierno va a implementar políticas duras. ¿Será que al otro día van los ahorristas al banco? ¿El banco tiene la liquidez inmediata para reponerle todo su dinero? No, no existe liquidez inmediata porque todos los activos o los dineros que tiene el banco generalmente lo tiene invertido, no solamente una porción lo que tiene para generar sus préstamos y demás actividades. Total correcto, totalmente correcto. O sea, no es negocio para el banco tener una liquidez inmediata pues del 100%, ¿no? Porque ese dinero tiene un costo financiero. Ese dinero lo tiene colocado en la cartera de crédito, ¿no es cierto?
lo tiene colocado en la cartera. Entonces, fíjense que esto es normal, vean la historia. Tenemos desde 2014 hasta la gestión 2019 y vean el comportamiento. En el 2015 llegó el punto donde el sistema tuvo una mejor posición de liquidez inmediata. Pero sin embargo, al cierre de la gestión 2019, la posición de liquidez inmediata aumentó. ¿Tendrá algo que ver acá el hecho de octubre? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá algo que ver en la mejoría? A ver, lo que trabajan en banco. ¿Por qué al cierre de gestión los bancos tenían una buena posición de liquidez inmediata? ¿Qué pasó? ¿Será que la gente se prestó en esa época? ¿Qué pasó con los créditos, señores? No nos olvidamos que el 2015, 16, 17 era el boom del gas, ¿no? Entonces ahí un poquitito eso ha ayudado. Totalmente correcto, ¿no? Totalmente correcto. Pero en la gestión 2019, Lo que pasa que creo yo que ahí sube algo más por el tema de que los ahorros han crecido, ¿no? No tanto los créditos como los ahorros. tal cual. O sea, y eso es lo que realmente pasó, ¿no? Los ahorros continuaron creciendo, pero sin embargo no existió colocaciones, muchas colocaciones. La cartera creció, pero no tanto. En consecuencia, las entidades financieras tenían una elevada liquidez inmediata. Aunque tenía el dato del mes anterior, no lo coloqué porque quería analizar datos anuales y quería hacer la comparación con estas empresas, ¿no? Entonces, en tema de liquidez inmediata, no hay un parámetro, tendríamos que ver el sector, tendríamos que ver nuestra historia, ¿no? Creo que en este caso el mejor parámetro es su historia, ¿no? Y fíjense, de acuerdo a la historia, podemos decir que está entre un pico de 37, ¿sí, Jorge Méndez? Licenciado, una consulta. Bueno, dos, una yapa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que toda la gente acude a retirar todo su dinero? ¿Y cuál sería el efecto? Y la otra consulta sería si puede dar un ejemplo de corralito financiero. Vamos por partes, ¿no? La primera pregunta, uno, si todos los zorritas acudieran por X feta motivo a una entidad regulada, ahí aparece nuestro amigo, ¿no? El Banco Central, ¿no? El Banco Central, una de sus funciones es proteger al sistema financiero. Y no se olviden que las entidades financieras de manera diaria depositan cierta parte de las captaciones y ese dinero se va al Banco Central y sirve para estas eventualidades. Entonces, de tener un problema de liquidez, un banco inmediatamente acude al Banco Central e inyecta cualquier cantidad de dinero a través del Banco Unión a la entidad financiera que así lo requiere. Esto es para salvaguardar la estabilidad financiera, que es muy sensible e importante en un país. Ahora, en cuanto al tema de llegar a un corralito, quiere decir que usted si tiene cierta cantidad de dinero en una entidad financiera, ¿no? Para evitar que la gente saque su dinero, el gobierno puede establecer normativas para que usted, si por ejemplo, si usted tiene un monto de 100.000 bolivianos en su caja, solo va a retirar una pequeña parte de manera mensual de eso que tiene ahorrado, no lo puede retirar todo. Entonces, a eso se le llama un corralito financiero, lo cual obviamente no es bueno para la ciudadanía, ¿no? Pero es una medida que se puede tomar, ¿no? ¿Respondí su pregunta? Es algo parecido con lo que hacen con nuestras AFPs. Bueno, en realidad, claro, cuando nosotros hacemos los aportes a la AFP, ¿no? A la AFP, igual ellos no tienen la liquidez, el dinero que nosotros ahorros, ellos lo tienen invertido, ¿no es cierto? Y obviamente nuestro dinero lo invierten y por un tema de normativo, la rentabilidad que tienen esos ahorros es muy baja, ¿no? Y si, por ejemplo, ahora en esta época de pandemia, la gente, existen propuestas como retirar parte de los
aportes, que lo ha hecho Chile, ¿no? Y habría que ver qué porcentaje, ¿no? Pero el 100% o un elevado porcentaje, todos sabemos que no sería viable porque seguramente la liquidez inmediata de la AFP debe estar en un 10, 15%, ¿no? Claro, porque ellos también invierten, ¿no? Ese dinero de la AFP. Correcto. Tienen nuestro dinero trabajando, no tendría sentido que lo tengan en caja, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en ese, hay un problema, por ejemplo, técnico que lo estamos viendo en finanzas, ¿no? Porque decir un 50%, decir un 30%, decir un 20%, es complicado, ¿no? Es complicado, pero sí podríamos hablar de otro monto razonable, no sé. Pero no todo lo tienen en efectivo, lo tienen invertido, totalmente correcto, ¿no? ¿Estamos hasta aquí, señores? Dicen las obligaciones de corto plazo, vendría a ser la caja de ahorro y también las cuentas corrientes podrían incluirse ahí en Claro. el sistema financiero. No, claro que sí, claro que sí. Ya, Y también los de DPF a plazo menores de un año, ¿no? ya, ya. Pero Gracias, Alexander. el grueso son las obligaciones con el público, ¿no? Bien, bien, continuamos. Repito, espero que no fue tan aburriendo, estamos todos aprendidos. ¿Sí? Perfecto. Vuelvo y repito, vamos a hacer un caso, vamos a ver Excel, pero estoy seguro que usted quiere más análisis porque la formulita la vamos a ver y va a estar grabada y usted la va a repetir cuantas veces quiera cuando hagamos el caso. ¿Listo? Ahora quiero que nos concentremos en el análisis. Me voy a tomar 2 minutos. Acá tengo un colega, ¿no? ¿Dónde está mi colega? Moreniano. Profesor Samuel. Buenas noches. Profesor Samuel. Buenas noches. Él estuvo en la anterior versión, Samuel, ¿no? Y en la anterior versión, ¿qué fue lo que me tomo unos minutos para explicarle lo que vimos en la anterior versión y lo que estamos haciendo en esta? En la anterior versión yo noté el error que directamente nos fuimos al caso, nos fuimos a los casos, nos fuimos a los números y nos olvidamos de la parte esencial que es la parte de análisis. Entonces, en esta versión del taller, lo que estamos incorporando es más análisis, más casos, más empresas, más comparación y recién al final vamos a entrar a la parte dura del Excel, pero ya con un razonamiento más crítico, ¿no? Esa es la diferencia que está viendo Samuel de este curso con relación al anterior. Gracias. Perfecto. Entonces no piensen que no es que no queramos entrar al Excel, sino que eh, estamos corrigiendo los errores que tuvimos en otra versión. ¿Estamos bien, chicos? ¿Hasta aquí se entiende? Alexander. Perfecto. Ok. Ahora continuando, tenemos las razones de eficiencia. ¿Qué miden las razones de eficiencia o actividad? Miden la eficiencia en la gestión de los activos. O sea, simple, acá respondemos a una pregunta, ¿o somos eficientes en manejar los activos? ¿Somos eficientes en manejar la inversión? ¿Sí o no? Así es simple. El primer indicador que vamos a ver se llama rotación de activos, que es venta sobre activo total. Por ejemplo, si tenemos una rotación de activo total de 4, ¿qué nos indica ese número? Voy a ir un poquito rápido para que podamos cumplir el objetivo de la sesión. Por ejemplo, se sobreentiende que debajo está la unidad. El activo, ¿qué le llamábamos en inversión, señores? Perdón, ¿qué le llamábamos en finanzas? Inversión. Y las ventas es un resultado. Entonces podemos decir que la empresa que por cada peso que invierte, cada peso invertido, ¿cuánto genera en ventas? 4 bolivianos. Y obviamente que toda empresa busca que la rotación de activo crezca a través del tiempo. ¿Existe un parámetro? No existe un parámetro. ¿Qué debo hacer para ver el análisis de este indicador? Tengo que ver la historia. ¿Cómo está la empresa en cuanto a este indicador de acuerdo a la historia? Ahora, vamos a ver cómo están las empresas que hemos analizado en términos de rotación. ¿Qué empresa rota más sus activos?
Miren, Sofía rota más sus activos entre Itacamba y Francesa. Miren, Itacamba tiene una mayor rotación de sus activos. Por cada peso invertido genera más en ventas. Los Tajivos, eso es la empresa que tiene una menor rotación de sus activos. Por cada peso invertido en sus activos, solamente le genera en ventas 0,27. Pregunto, ¿la rotación de activos tendrá algo que ver con la rentabilidad? ¿O no tiene nada que ver? ¿Será que si la rotación de activos aumenta, si la rotación de activos de una empresa aumenta, ¿ustedes creen que aumenta la rentabilidad de la empresa? Seguro que sí. Correcto, claro que sí. Nosotros queremos que por cada peso que invertimos generemos la mayor cantidad de ventas. Entonces, siempre buscamos una mayor rotación. No existe, repito, un parámetro. Tengo que ver cómo estamos con relación a la historia. Ahora, lo que sí, existen tendencias. La tendencia ideal es que este indicador vaya creciendo. Lo peligroso sería que la rotación a través de la historia tenga este comportamiento decreciente, ¿no? Entonces, lo que movemos aquí es el comportamiento del indicador. Si es creciente, eso es bueno para la rentabilidad, es bueno para la empresa. Lo contrario es desastroso. Ahora, ¿se entiende, chicos, este indicador? Perfecto, Cintia. Sí, por favor, tiene. Licenciado, Pregunte. por ejemplo, lo que no lo entendí muy bien, le quiere decir que mientras más activos incorpore, el número va a ser mayor y van a aumentar las ventas. ¿Sí? ¿Así sería? Correcto, correcto, tal cual, tal cual. Ahora, a ver, por ejemplo, tengo la empresa que tiene una rotación de activo, nada absoluto pues en finanzas, ¿no? A ver, 1, 2. Acá tenemos una rotación de 2 y acá tenemos una rotación de 1,8. Aparentemente la empresa es ineficiente, ¿no? Porque ha reducido su rotación. Pero sin embargo, si yo le digo que, ¿sabe qué? Esta empresa ha invertido en este lapso de tiempo, ha duplicado su planta, voy a ser exagerado, ha duplicado su capacidad instalada y como ha aumentado bastante su inversión, eso ha afectado su rotación. Pero no quiere decir que sea ineficiente, es decir, que la inversión que ha hecho simplemente no ha dado resultado en el corto plazo. ¿Me debo entender? Perfecto, pues. Entonces, no hay que castigar a la empresa si este número baja, si primero debemos entrar al detalle de por qué ha bajado, ¿no? Pero si este número ha bajado porque, a ver, si este número ha bajado, ¿por qué? Porque las ventas de la empresa bajaron. Pero sin embargo, el activo total, hemos invertido, pero nuestras ventas han decrecido, ahí sí es alarmante, ¿no? ¿Correcto? Estamos invirtiendo más, pero sus ventas están bajando y eso implica que la rotación del activo decrezca. Ahí es una mala señal. Pero si usted invierte y sus ventas crecen, pero no tanto, ¿y por qué no crecen tanto? Porque la capacidad instalada de la nueva inversión aún no está siendo plenamente utilizada. ¿Se entiende esta parte, jóvenes? Dicen una Perfecto. consulta. Sí, Cuando veíamos el tema de los indicadores, mencionó que existían parámetros, que existía la tendencia, o sea, en años, compararlo con el mercado, ¿no? Que recuerdo eso fue lo que se mencionó. Cuando indica de que la rotación de activo total no tiene parámetros, se refiere a que no existe un parámetro de razonabilidad a eso se refiere Lisa cuando dice que no
pues no tiene un parámetro. Muy buena pregunta. Porque podría ser el del mercado, podría ser, ¿no? O podría ser también, no sé, tal vez la historia del mercado, del sector, digamos, algo así. ¿Ese podría ser un parámetro? O eso quería consultarle, ¿no? Cuando dice que no tiene parámetro, si se refiere a los parámetros de razonabilidad o... Cuando digo no tiene parámetro, me refiero a lo siguiente, ¿no? Si usted ve una rotación de activo, yo le cuento una película y le digo, esta empresa tiene una rotación de activo de 0,8, ¿listo? Y solamente le muestro este número, no podemos decir si es bueno o si es malo, porque no existe un parámetro que me diga que esto es bueno o es malo. Ahora, si yo a este número le agrego una historia, se le digo periodo 1, periodo 2, ¿sabes qué? En el periodo 1 tenía una rotación de 0,5 y acá tenés una rotación de 0,8. Si lo aumento la historia, ahí recién puedo hacer el análisis. Pero por sí mismo, este número no me dice si es bueno o si es malo. Cosa que no ocurre con la liquidez corriente, porque si usted le digo que la liquidez corriente de una empresa es 2, usted rápidamente acude a la lógica y dice, bueno, por cada peso que debo, tengo 2, en consecuencia la empresa es líquida. Pero cuando digo que no tiene parámetro, el número en sí mismo lo puedo interpretar, pero no puedo decir si es malo o es bueno. Tendría que compararlo con la historia o con el sector. El sector. Gracias, Lisa. Gracias a usted por las preguntas. Bien. Entonces, estamos ya haciendo análisis. Ahora, otros indicadores importantes son el periodo promedio de cobro, que me indica el tiempo promedio en que la empresa recupera sus ventas a crédito. También tenemos el periodo promedio de inventario, que me indica en cuánto tiempo demoro en vender el inventario. Ahí tenemos la fórmula de cálculo. Tenemos también el periodo promedio de pago, que nos indica en promedio cuánto la empresa demora en pagar. Y acá hago un paréntesis y explico. ¿Qué buscan las empresas? Que el periodo promedio de cobro sea lo más pequeño o lo más elevado posible. Menor. Totalmente correcto. Buscamos cobrar lo más rápido posible. Buscamos vender nuestro inventario lo más rápido posible. Y con el proveedor, ¿qué busco? Menor costo. Correcto, desde el punto de vista del costo, busco mejores ventajas en términos de compra, ¿no? Pero en negociación de los plazos de pago, ¿qué busco con ellos? ¿Plazos cortos o plazos largos? Claro. ¿Correcto? Cortos. Ya. ¿Por qué cortos? Menor gasto. Ya. Entonces ahí lo estamos planteando desde el punto de vista de que si el proveedor me cobra un costo financiero, ¿no es cierto? Claro, o sea, yo creo que todos te están con interés, o sea, no se te dan, por decirte, te venden 50 unidades a 100 bolivianos y te van a vender 100 unidades a 150, ¿no? Siempre hay una diferencia de costo en cantidades. Entonces lo que tendríamos que ver aquí primero, nuestra posición de liquidez. Punto número 1. 2, tendríamos que ver la ventaja de, a ver, si te compro al contado, si te pago al contado, si le pago al contado, ¿cuánto eso va a significar en términos monetarios? ¿Cuánto me voy a ahorrar? ¿Correcto? Pero generalmente el financiamiento con el proveedor generalmente no tiene un costo y las empresas lo que buscan es extender lo más que se pueda los pagos a proveedores. Y esto, bueno, esto va a depender del poder de negociación también de la empresa, ¿no? Es decir, si la empresa compra grandes volúmenes al proveedor, generalmente va a tener un elevado poder para negociar con estos mayores plazos de pago. Tanto el periodo promedio de cobro, el periodo promedio de inventario y el periodo promedio de pago dan origen a algo importante en finanzas y central en el análisis, el cual es el ciclo de conversión de efectivo.
el ciclo de conversión de efectivo me muestra cuánto tiempo demora en retornar los recursos invertidos por la empresa. Y para que se entienda el concepto de ciclo de conversión de efectivo, voy a hacer un grafiquito de manera bien simple para que lo entendamos de manera bien lógica. Es bien cortito. Momento 0, digamos momento 30, momento 90. Entonces, demoramos en vender nuestro inventario 30 días. Ahí tenemos el periodo promedio de inventario. Vamos a adoptar el supuesto que todo lo vendemos a crédito. El periodo promedio de cobro, ¿cuánto sería? 60, ¿no? Entonces, si usted suma el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de inventario, da origen a un término financiero que se llama ciclo operativo. El ciclo operativo, el ciclo de negocio, es 90 días. Pero sin embargo, las empresas generalmente se financian con el proveedor. Vamos a asumir que voy a graficar una línea de tiempo paralela y vamos a asumir que el proveedor nos ha dado financiamiento y nos ha dicho, te voy a dar crédito a 45 días o a 40. Ok, el proveedor nos otorgó nuestro inventario a crédito y nosotros lo tenemos en el momento 0, pero ¿cuándo va a ocurrir el pago al proveedor? 40 días. Correcto. En este periodo va a ocurrir la salida de efectivo al proveedor. ¿Y la entrada de efectivo cuándo va a ocurrir? 90. Correcto. Acá va a aparecer la entrada de efectivo. ¿Y qué va a ser mayor, la salida o la entrada? La salida. A ver, piensen. No, perdón, la entrada. La entrada, La entrada va a ser mayor, pero en mayor tiempo, ¿no? tal cual. Entonces, ¿por qué? Porque a este señor le voy a pagar el costo, le voy a pagar su costo, ¿no? Pero cuando venda, voy a recuperar el costo y también mi ganancia. A este lapso de tiempo se llama ciclo de conversión de efectivo. En este caso, ¿cuánto sería el ciclo de conversión de efectivo de este ejemplo hipotético? Sería periodo promedio de inventario más periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. ¿Cuánto haría eso? No, 60. 60, ¿no? ¿Sí? A ver, revise. Demoro en vender 30 días. Demoro en vender el inventario. Demoro en cobrar 60 días. Y negocio con el proveedor, pagar en 40. ¿Cuánto caería mi ciclo? 50. 50. Bueno, perdón. 50 días. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos invertidos por la empresa demoran 50 días en volver. ¿Y esos recursos invertidos vuelven solos o vuelven con la utilidad? El costo más la utilidad. Correcto. Entonces, ¿qué buscamos en finanzas? Siempre buscamos que el ciclo sea lo más corto posible. Que el ciclo sea lo más corto posible. ¿Y ustedes creen que podría haber un ciclo de conversión de efectivo negativo? ¿Sí? Totalmente correcto, ¿no? Totalmente correcto. A ver, pensemos en una empresa. Miren, voy a hacer un ejemplo. Pensemos en una empresa que no mantiene inventario. ¿Está bien? No mantiene inventario. O sea, una empresa que no mantiene inventario. Una empresa que paga al proveedor al contado. ¿Sí? Esto va a ser 0.
esto va a ser 0. Pero primero yo le cobro al cliente. O sea, el cliente no recibe el producto. Yo agarro el dinero del cliente, ¿sabe qué quiero este producto? El cliente me da el dinero y yo con su mismo dinero hago la compra al proveedor. Entonces, cuando el cliente me da el dinero y no recibe el producto, en ese caso, el periodo promedio de cobro viene a ser negativo. Cuando el ciclo de conversión de efectivo es negativo, debido a que estoy trabajando con el dinero del cliente, eso pues es o no es negocio, señores. ¿Ustedes conocen a personas que trabajan con el dinero del cliente? Banco. Imagino que más de una que sí, ¿no? Perfecto. Ahora, también se puede dar cuando las empresas, por ejemplo los supermercados, negocian plazos largos de pago al proveedor. Entonces, cuando el ciclo de conversión de efectivo es negativo y se debe ese negativo a las negociaciones que tengo con el proveedor, quiere decir que estoy trabajando con dinero del proveedor. Entonces, puede ser negativo en dos casos. Trabajo con dinero del cliente o trabajo con dinero del proveedor. ¿Estamos, señores? Dicen una consulta, por ejemplo, el ciclo, el CCE que dio 50 días, ese sería negativo desde el punto de vista de la empresa, sería negativo, ¿no? Porque en 50 días más recién tendría el dinero suficiente para pagar a sus proveedores. No sé si estoy en lo correcto, si lo estoy interpretando así. Muy buena su pregunta, ¿no? Bien existencial. Ahora, si yo me coloco bajo ese esquema de trabajo, esta fórmula me resumiría de que cómo voy a andar de acá en adelante en cuanto a la disponibilidad de efectivo, porque usted sabe que hay que pagar luz, agua y teléfono, hay que pagar proveedor, un montón de pasivos, ¿no? Que son corrientes. Entonces, ¿de dónde sacaría la plata, no? Porque en 50 días más yo tendría la plata suficiente para poder cubrir mis obligaciones. ¿Es correcto, Lisa, en ese análisis? Totalmente correcto. Ahora, claro, lo siguiente, ¿no? Quiere decir que usted va a demorar 50 días en recuperar sus recursos invertidos y la pregunta razonable que usted se hace, ¿y profesor, qué hago durante estos 50 días? Entonces, el ciclo de conversión de efectivo me ayuda a determinar cuánto es los recursos que usted tiene que tener en caja para financiar estos 50 días que no va a tener dinero. Ah, perfecto. ¿Se Ya. entiende? O sea, esto está directamente relacionado con su política de caja. Es decir, si el ciclo de negocio es más largo, quiere decir que usted debe tener bastante liquidez inmediata para financiar ese ciclo. ¿Me dejo entender? Sí, sí, Lisa. Perfecto. Ahora, O antes sea, que... que obligadamente tendría que utilizar crédito, yo, ¿no? De algún lado. No crédito, porque si usted lo prevé, no debería ser crédito si usted lo prevé y lo planifica de sus mismas Ah, ya. operaciones. Sacaría crédito si fuera un imprevisto y no lo tuviera planificado. Bien. Ahora vamos a cerrar la sesión de hoy día con lo más fuerte, la rentabilidad. Y para no cansarlo, les voy a hablar del indicador más clave que es el ROE. El ROE mide la rentabilidad sobre el patrimonio, que es la utilidad neta sobre el patrimonio. Rápidamente hago la interpretación, señores. Por ejemplo, un ROE del 20%, ¿qué les indica? Que por cada peso que el dueño coloque, ¿cuánto ganan sobre ese peso? 20%. ¿Es bueno o malo este número? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tendrá parámetro?
¿Será que puede ser un parámetro este? ¿Qué dicen, señores? Sí, podría ser un parámetro, ¿no? Claro, Cintia, claro, Rocío. Si el ROE es mayor que cero, quiere decir que la utilidad es mayor que cero, ¿no? O sea, la empresa es rentable. ¿Sí? Si el ROE es positivo, la empresa es rentable. Ahora que esta rentabilidad no cubra con mis expectativas, ya es otra cosa, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Entonces, si una empresa gana un peso, es rentable, ¿no? Ahora que no cumple mi expectativa, ya es una cosa muy diferente. Ahora bien, vamos a ver cómo están las empresas que hemos analizado en términos de rentabilidad. Ahí está. Según la historia que les conté hace rato, perdón. Dicen, estas razones de rentabilidad tienen parámetros o así como el que no tenían las anteriores. ¿No tienen Bueno, parámetros? sí, en este caso sí, se dice que la empresa es rentable cuando tiene un ROE positivo, mayor a cero. Ahora, acá mucho depende del dueño, porque en fin y al cabo el patrimonio es del dueño y él coloca una meta de rentabilidad. Pero nuevamente tenemos que ver la historia para ver si la empresa ha mejorado en términos de rentabilidad o no. En este caso, volvemos al principio, volvemos a la comparación con la historia y con relación al igual. En este caso, vean ustedes que las empresas que obviamente que ya sabíamos que le iba a ir mal acá, es Los Tajivos e Itacamba. Acá tenemos los bancos múltiples. Este es el ROE, señores, de los bancos. En la gestión 2019, 31 de diciembre de 2019, estos datos son extraídos de la ASPI. Y esto de la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, ¿qué les parece la rentabilidad de una entidad financiera? Por cada peso que colocan los dueños, sobre ese peso, ¿cuánto ganan? 12,98%. Pero ¿qué tal Francesa? Miren, ¿no? ¿Qué tal Sofía? Entonces, la pregunta es, y esta pregunta es crucial y quiero que estén atentos estos 5 minutos más de la sesión, por favor. La pregunta es, ¿de dónde proviene esa rentabilidad? Esa es la pregunta crítica, esa es la pregunta crucial, esa es la pregunta mágica que vamos a responder para cerrar la clase. ¿De dónde proviene esa rentabilidad? Y para responder a esa pregunta, ¿de dónde proviene esta rentabilidad? Es que los japoneses pues hicieron el análisis Dupont. Y el Dupont me dice, mira, la rentabilidad depende de lo siguiente. Venta sobre activo total, ¿qué se llama ese indicador, señores? Rotación de activo. Y estos indicadores son indicadores de ¿qué? De eficiencia, ¿no es cierto? Indicadores de eficiencia. Mientras más eficientes seamos en el manejo de los activos, más venta vamos a generar. En consecuencia, vamos a aportar al ROE. Pero también el ROE depende del margen neto. ¿De cuánto marginas? ¿Cuánto es nuestro margen? Para que se entienda, margen, ¿se acuerda cuando vimos la primera clase de la torta? Mientras el pedazo de la torta que le toca al dueño sea más grande, eso quiere decir que más margen va a tener la empresa. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Bien, entonces, como le decía antes, existen negocios que tienen buena rotación, pero bajo margen. Existen negocios que tienen elevado margen, pero baja rotación. El ejemplo clásico de la venta de casas. Buen margen, baja rotación. El caso opuesto a la venta de panes. Negocio que se ha puesto de moda. Tiene mucha rotación, pero bajo margen. ¿Estamos, señores, hasta aquí? Lisa. Bien. Sí, sí.
Pero también depende del apalancamiento. El apalancamiento aquí es igual, activo total sobre el patrimonio. Este se llama multiplicador del apalancamiento. Si este número es 1, quiere decir que la empresa está apalancada o no. ¿Qué dicen ustedes? Si este número es 1, quiere decir que la empresa no está apalancada, es decir, la empresa no tiene deuda. Pero si este numerito es mayor a 1, quiere decir que la empresa está apalancada, tiene deuda. Por ejemplo, si este indicador es 2, quiere decir que la empresa tiene 50% de deuda, o sea, de pasivo, y 50% de patrimonio. Pero si el multiplicador del apalancamiento es 4, quiere decir que tenemos 75% de pasivo y un 25% de patrimonio. ¿Se entiende, señores? Correcto, profesor. Perfecto. Y como ustedes se dio cuenta, si hacemos matemática, ¿qué puedo eliminar? ¿Y qué me quedaría? Utilidad neta Sobre sobre patrimonio, ¿no es patrimonio. cierto? O sea que el Dupont me dice de dónde viene tu rentabilidad. O viene de tu rotación, o viene de tu margen, o viene porque estás muy endeudado. Entonces, ¿de dónde viene la rentabilidad? Esa pregunta la responde el análisis Dupont. ¿Quieren saber cómo le van a otras empresas en este análisis? ¿Sí? A ver, veamos. Les he traído las empresas que tengan rentabilidad positiva. Por ejemplo, ¿qué empresa tiene mejor margen? Francesa, Francesa. ¿Y qué me dicen las entidades financieras? ¿Qué tal su margen? Nada despreciable, ¿no es cierto? sí, 13,35%. 35. Estos son los bancos múltiples, todo el sistema financiero unido. Pero ¿cómo andamos en la rotación? ¿Qué empresa tiene mayor rotación de sus activos? Sofía, Sofía. O sea, Sofía rota más sus inversiones, ¿no es cierto? Correcto. Rota más sus inversiones. Pero Francesa rota menos. Pero obviamente que Francesa tiene más inversiones fijas, ¿no? Más fuertes, ¿no? Son industrias, sí, ¿no? Pero Sofía es más agrícola, ¿no? Francesa es más industrial. Pero ¿y qué me dicen los bancos? ¿Qué tal su rotación? ¿Esperaban eso ustedes? mínima, ¿no? Mínima. ¿Y por qué? Porque no se olviden que el principal activo del banco, ¿cuál es, chicos? Ya tenemos disponibilidad, lo vamos a resumir, ¿ya? Disponibilidad, el activo más grande de la cartera, y luego tiene activos fijos. La cartera, chicos, si lo vemos en un 100%, podemos decir que esto es, a ver, voy a colocar un número, que esto puede ser el 5%. La cartera debe estar alrededor del 75%. Y los activos fijos, ¿cuánto falta para 100? 20, ¿no? Sí. 20. Más o menos así es la estructura de una entidad financiera. La mayor parte de la cartera, pues, ¿no? Y la cartera, pues, cuando solicitan un crédito, ¿cuánto es el plazo promedio? Acá va a depender de cada entidad financiera, ¿no? No recuerdo ahorita el plazo promedio de los créditos de Bancosol. Si no me recuerdo, creo que eran... No, miento, voy a decir un número malo. ¿Alguien tiene ese dato? 5 años debe ser aproximadamente. O sea, la rotación de la cartera promedio. Fíjense, entonces, es normal entonces que una entidad financiera tenga una rotación de sus activos bien baja, porque la cartera con relación a los ingresos, la diferencia es bien elevada, ¿no? Ahora, pero ¿cómo andamos en apalancamiento?
vean ustedes, primero, los bancos, un caso aparte, lo he colocado acá como extremo. Veamos entre Sofía y Francesa, ¿qué empresa está más apalancada? Sofía. Sofía. No, los bancos. Definitivamente los bancos, eso sí. Pero ¿es malo eso en los bancos, que estén muy apalancados, o es normal? Es normal para los bancos, siempre andan recibiendo, bueno, dineros, apalancamientos para redistribuirlos, ¿no? Es parte de su negocio, ¿no? O sea, es parte del negocio trabajar con apalancamiento. Ese es el negocio del banco. Entonces, si vemos un banco, no es alarmante, o sea, es normal que tenga este apalancamiento, ¿no? Pero si este numerito lo trasladamos a Sofía o a Francesa, ahí sí que es preocupante, ¿no? Entonces, analicemos Sofía y Francesa, los bancos. Son un caso aparte, lo he colocado aquí para que ustedes vean el extremo. Pero a ver, la rentabilidad de Francesa, vean ustedes, Francesa es una empresa menos apalancada, tiene baja rotación de activos, pero su rentabilidad proviene fundamentalmente del margen. Tiene un buen margen neto. Sofía es una empresa que tiene un bajo margen, o sea, margina poco, tiene una mayor rotación, rota más sus activos, pero tiene un mayor apalancamiento que Francesa. Entonces, para hacer un análisis, repito, debemos comparar empresas de igual sector, un similar, ¿correcto? Esto es colocado sectores diferentes en el análisis, pero es para que veamos los extremos y cómo, de acuerdo al sector al que pertenece una empresa, la rentabilidad varía, como así también las fuentes que generan la rentabilidad. ¿Se entendió, señores? Sí. Perfecto, perfecto. Con esto entonces hemos terminado la parte introductoria, la parte teórica, la parte de análisis. Ya el día de mañana, todas las cosas que hemos visto en la presentación, las vamos a aplicar con el caso que les he pasado. Espero que la clase les hubiera sido de provecho a todos. Un abrazo a todos. Saludos, le dicen gracias. Todos le dicen gracias. Muchas gracias. Mañana. Mañana a todos, un placer estar con ustedes. Mañana será, Gracias, no, Virginia. Hasta mañana digo luego. el viernes. Se me Hasta el cuidan. viernes. Hasta luego.